mis manos la Constitución Política del Estado. Y si usted vio atentamente el debate ayer de quienes quieren ser el próximo presidente de este país, se habló de ella, pero se habló y ambos concuerdan en esta postura de la modificación de la Constitución. Parcial, total, no lo sabemos. ¿Quién dice entonces que sean los últimos meses de esta Constitución? ¿De qué manera se puede hacer un cambio o se puede abrir la Constitución Política del Estado? Hoy con nuestros invitados, Miriam, vamos a hablar de este tema. Antes de darle la siguiente información, los voy a saludar a Israel Quino, abogado constitucionalista, especialista en esto, y Fabricio Góngora, también abogado constitucionalista. Ambos nos acompañan esta noche. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Evidentemente, hablar de reformas constitucionales es fácil, ¿no es cierto? El asunto es si se le va a poder hacer y de qué forma, porque han hablado de poder modificar varias leyes, por ejemplo, pero para aquello hay que abrir primero la Constitución, leyes de hidrocarburos, las leyes de la agricultura, del agro y muchas otras más, pero para ello hay que revisar primero la Constitución Política del Estado. ¿Qué reformas constitucionales se puede realizar? Vean, por favor, hay tipos de reformas, son dos. Una parcial, es decir, que solamente se modifiquen algunos artículos, y también la total, que se modifique toda la Constitución. ¿Y quién puede proponer, según el artículo 411 de la Constitución Política del Estado? Puede proponer el presidente del Estado con un aval de 2/3 de la Asamblea Legislativa, también con 2/3 de votos, el pueblo con el apoyo del 20% del electorado. Exacto, pero tenemos más, por favor, señor director. ¿Cómo se aprueba este cambio a la Constitución? Siempre mediante referendo popular. Hay que tomar en cuenta este detalle, siempre mediante referendo popular. Y la reforma total se convoca a una asamblea constituyente. Y el artículo clave, lo decíamos, es el 411, que son tipos de reforma y quién puede proponer. Es decir, no es tan fácil, Israel. Estimada Miriam, Luciana, buenas noches. Al doctor Góngora también, a la audiencia en todo el país. Ha cambiado nuestro sistema constitucional. Antes era flexible, 2/3 de voto en el Parlamento reformaba la Constitución. Hoy no. Cualquier reforma parcial o total tiene que estar sujetada a la voluntad del soberano, es decir, tiene que ir vía voto. Pueden haber muy buenas intenciones, como nos han expuesto ambos candidatos anoche en el debate presidencial. Sin embargo, esa decisión política requiere de una aprobación popular, esto es el voto del electorado. Ahora, en los mecanismos de reforma parcial, es más factible que una reforma total. Si uno de estos binomios, cualquiera que gane, convocara a una reforma total de la Constitución, por ejemplo, plantear el Estado federal, ¿no? Cuando afecta a una base fundamental, en términos políticos va a ser inviable, porque se convoca una asamblea constituyente, ese mismo gobierno se puede caer, pero no lo van a hacer. Para cambiar algunos artículos nada más, ¿sí se puede? Sin que la población tenga que intervenir en un referendo, ¿se puede? Bien, buenas noches, un saludo cordial a toda la población. Gracias. Evidentemente, cuando se habla de modificar un artículo, nos referimos en el caso más cercano que tenemos, es la intención de modificación del 168, que hablaba de la duración de mandato. Exacto. Que es el famoso 21F, ¿no? Que además hemos conocido. En ambos casos, sea total o parcial, en cualquiera de los dos va a terminar, como decía el doctor, precisamente en una consulta popular, el referendo. Es decir, ya sea uno o total, después de todo el procedimiento que les vamos a explicar seguramente, termina en referendo. Es decir, finalmente la decisión está en la población. Entonces, independientemente de las buenas intenciones, hay que ver qué quieren cambiar, por qué quieren cambiar y a qué quieren cambiar. Ahora, esta propuesta tiene que surgir entonces del Ejecutivo, del presidente, para que puedan seguirse todos los pasos. Para la reforma total hay dos formas de iniciar. A ver. La reforma total puede ser presentada por la Asamblea Legislativa, por 2/3 de la Asamblea Legislativa, o perdón, mayoría simple, y en el caso del 20% del electorado. En cambio de la parcial puede ser hasta 3, ¿no? Puede ser, ahí sí puede ser por una solicitud del propio presidente del Estado, Bien. cualquiera que sea, y nuevamente se repite ambas, ¿no? Es decir, el 20% del electorado y o la mayoría simple. Que este es el inicio del procedimiento. Tufi, te escuchamos. Sí, se ha mencionado definitivamente que va a haber una reforma judicial vía reforma constitucional en las ofertas de ambos candidatos, y están mencionando además que podría estar asociada a esta consulta popular a la elección subnacional del próximo año. ¿Lo ven viable que sea de manera inmediata como están planteando, doctor Quino, Fabricio? Creo yo, estimado Tufi, buenas noches, que esos anuncios han ingresado ya en demagogia pura.
hemos visto tres rostros de los binomios presidenciales. El primero, el que inscribe los programas de gobierno en materia judicial ante el Tribunal Supremo Electoral. Solamente el candidato del PDC habla, por ejemplo, de los autoprorrogados y de un eje y 5 estrategias para reformar la justicia. El candidato de Libre sí plantea un documento mucho más trabajado, 2 o 3 páginas de su programa de gobierno, pero de eso no han hablado anoche. El segundo rostro de los candidatos son el de sus ofertas electorales, cuando están en proclamaciones y dicen cero corrupción, vamos a acabar la justicia, y esas cuñas que utilizan respecto al área judicial. Y el tercer rostro anoche, el de los balotajes. Ninguno de los programas, del debate, ninguno de los programas de gobierno habla, por ejemplo, que el 19 de octubre o el 9 de noviembre convocan a cumbres judiciales. Han ingresado en demagogia pura. Segundo, si quieren convocar una cumbre, por ejemplo, con todos los poderes del Estado, colegios de abogados y sociedad civil, como plantean, tienen que tener definida la estrategia, o reforma parcial o reforma total. Bueno, si vamos a la reforma parcial, ¿qué debemos cambiar? La forma de elegir magistrados, eso coinciden ambos candidatos, pero ¿de qué forma cuál es la forma alternativa de elegir cúpula judicial? Entonces, ya no vamos a coopar el resto de candidatos que se requieren para la cúpula judicial, por ejemplo, 5 en el Tribunal Constitucional, 2 en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, hay interrogantes que no las han logrado demostrar anoche. Si bien tienen buena intención, se requiere una estrategia sólida para reformar constitucionalmente la justicia. No buenos deseos ni el error en el que incurrió el MAS, es decir, convocamos una reforma de la justicia con los notables. Eso significa que todos los demás profesionales somos innotables, entonces seguramente ese trabajo no sirve. Ojalá que alguno de los dos, quien fuere que gane, sí sea serio con el país y le plantee una reforma constitucional judicial factible. Fabricio, a ver, en el caso de, porque lo hemos escuchado también, uno de los candidatos ha dicho de que el mismo día iban a empezar a ver un cambio en la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos tiene que ver con los recursos naturales, y los recursos naturales están dentro de la Constitución Política del Estado. ¿Qué pasa? Primero hay que modificar la Constitución para poder modificar la ley de hidrocarburos. Bien, es una linda pregunta, porque esto lo podemos aplicar desde lo académico. La Constitución, al ser la norma suprema, ella misma te establece los principios de la jerarquización normativa. Esto se encuentra establecido dentro del bloque de constitucionalidad, dentro de lo que tenemos en la Constitución Política, en el 410 específicamente. Sin embargo, ¿qué es lo que denota esta jerarquía, esta supremacía constitucional? Que la normativa tenga que estar acorde a lo que dice la Constitución. Al hablar de ley, hablamos de una norma jerárquicamente inferior a la Constitución. Empero, una posible modificación de la ley de hidrocarburos podría ser viable, siempre y cuando la propia ley no diga algo que esté en contra de lo que diga la Constitución. No sé, se me viene a la mente, digamos, que diga así tácitamente que le responde a empresas privadas. La Constitución te establece en el régimen de hidrocarburos que esto pertenece al Estado, son recursos del Estado. 50-50. Ahora, si el deseo del legislativo o del nuevo gobierno fuese cambiar de manera estructural, evidentemente tendría que haber una reforma constitucional. Pero una modificación de cualquier otra ley es viable, como lo ha venido haciendo este gobierno, el anterior y el anterior. Entonces, es importante también tomar en cuenta que la reforma constitucional, cuando es parcial, no es a cualquier artículo de la Constitución. Si tú hablas, por ejemplo, de bases fundamentales del Estado, derechos o deberes y garantías, o la propia parte que establece la jerarquía normativa que acabo de explicarte, automáticamente se vuelve esa modificación o enmienda constitucional en una modificación total, por más que sea solo un artículo. Es decir, para que veas que hay cláusulas cerradas, como decía el doctor, coincido totalmente, que precisamente su naturaleza es evitar que los gobiernos de turno lo cambien a propósito o adrede, como se decía. Si analizamos la historia del constitucionalismo boliviano, ha habido diferentes gobiernos que precisamente era eso lo que hacían, o buscaban cambiar únicamente para decir, es la Constitución de mi gobierno, de mi gestión. Entonces, si se va a hacer un cambio trascendental, ya sea total o parcial, tendría que ser para algo favorable, algo positivo, algo que la gente y la población esté de acuerdo. Israel, al hablar de tener que someter esto a una consulta a través de referéndum, ¿crees que socialmente va a ser fácil que esto se pueda hacer? Y te hago otra consulta ahí mismo. Para algunos analistas, abrir la Constitución es un arma de doble filo. ¿Qué piensas? Si van a una asamblea constituyente, se cae ese gobierno. Es inviable una reforma total, ¿no? O sea, quien toque una base fundamental, por ejemplo, de Estado unitario a Estado federal, es vía asamblea constituyente.
además del voto, ese gobierno se va a caer porque va a ser legítimamente inviable en términos sociales. No tienen la gobernabilidad social, tienen legitimidad pero no gobernabilidad social. Un segundo elemento, si se abre la Constitución por reformas parciales, hay temas estructurales que tocar. Uno de ellos es una deuda pendiente con el pueblo boliviano que el MAS no lo ha resuelto, igual que en la salud, la justicia. El MAS en 20 años no le ha subido siquiera un 1% del Tesoro General del Estado al presupuesto judicial. Este gobierno, el nuevo que venga, tiene mínimamente que darle un 1% del presupuesto general del Estado y vía ley. Ahora, si quiere acercar la justicia al pueblo, Miriam, tenemos solamente 49% de territorio boliviano con un juez cerca. El 51% del territorio boliviano no tiene un juez en su jurisdicción municipal, por ejemplo. Tiene que ir a un municipio muchísimo más alejado. Entonces, si se deseditorializa la cobertura total del acceso a la justicia, se acerca la justicia al pueblo, ya no más justicia indolente. No tengo dudas que hay, y conozco buenos jueces, buenos fiscales, buenos vocales, buenos magistrados y buenos consejeros. Pero el resto, una vez se identifique un mal operador de justicia, hay que extirpar ese cáncer del órgano judicial que tanto daño le hace a la ciudadanía y transforma la justicia en una justicia indolente. Lo que debe hacer el siguiente gobierno es, apenas tome, después del 8 de noviembre, tome el poder, el 9 convocar a un grupo de expertos. Antes del 8 de noviembre no van a poder mandar por ninguna persona. Nadie se los va a trabajar gratis, ¿no? Una vez que venga el 9, convocan a expertos y los expertos a partir del 9 de noviembre diseñan la reforma de la Constitución parcial. Y puede alcanzarse, sí, a la elección municipal y departamental del 8 de marzo del 2026, convocarse de manera simultánea por un tema presupuestario a una reforma parcial de la Constitución exclusivamente en el tema judicial. Materia de hidrocarburos, recursos naturales, litio, todo lo que ven, es un tema contractual. No se requiere reformar la Constitución, solamente se requiere una aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, ahí está el detalle, ¿no? Les falta a los dos, les faltan mayorías calificadas para alcanzar los 2/3 de voto en leyes que requieran esa votación. Pero, ¿de qué es un momento importante de plantear reformas? Por supuesto que sí, que no quede en demagogia. Lo que me parece interesante es el planteamiento de sumatoria de condenas, por ejemplo, que uno de los candidatos lo ha planteado. Si presentan una ley, por ejemplo, de sumatoria de condenas, los de pronto ultralegalistas nos dirán, no se puede, la Constitución lo impide, los tratados internacionales. De acuerdo, pero una ley, mientras esté vigente, goza del principio de presunción de constitucionalidad, es decir, hasta que el Tribunal Constitucional no lo expulse, la ley puede estar vigente, y sumar penas privativas de libertad puede ser una opción en este momento para reducir estos índices de criminalidad. Lo importante será que planteen políticas de Estado en materia criminal. La justicia penal está vilipendiada en el país. Tufín. Si se concretara el posible acuerdo mencionado anoche en el debate presidencial para un encuentro nacional por la justicia, Fabricio, ¿quiénes deberían estar? Dice el doctor Quino que tal vez mejor es convocar un comité de expertos, pero ¿será necesario ampliar eso, que se alcance a parlamentarios, al Poder Judicial, o cómo se podría dar? Bien, coincido con la convocatoria, ¿no? Es algo que te tiene que hablar. Tarde o temprano hay que sentarse, dialogar y debatir sobre este tema. No cometamos los errores pasados. El gobierno actual lo que hizo también es eso, ¿no? Inició las gestiones y hizo una comisión de notables. Se tiene que convocar inicialmente a la academia, ¿no? Se tiene que convocar a las universidades, tanto pública como privada, para que aporten sus mejores elementos. Se tiene que convocar a asociaciones civiles, a los colegios departamentales, colegios nacionales de abogados y demás ramas que puedan aportar a la temática, ¿no? Porque, como es bien dicho, se necesita un cambio estructural en la justicia. Y entonces cualquiera de los candidatos que sea el gobierno que venga, desde la academia, desde el mundo litigante, siempre vamos a aplaudir que sea un cambio para bien. Porque no es simplemente un pedido de nosotros los abogados, por así decirlo. Toda la población, si tú preguntas de cada 10 ciudadanos, los 10 te van a decir queremos un cambio en la justicia, y es evidente. Muy bien, gracias por haber venido. Solo un apunte, si me permite, Miriam. Una enorme debilidad que atravesó la Asamblea Legislativa Plurinacional en el proceso de preselección y evaluación a los postulantes para la cúpula judicial, hoy día magistrados electos, fue la participación de las universidades.
Las preguntas que enviaron las universidades, Miriam, eran preguntas de prefacultativo. Eran preguntas hasta de primer año de Derecho. Por ello no es garantía el sistema universitario boliviano. Por eso es mejor convocar a expertos que a lo que proviene de la propia universidad como pública colegiados o privada. Claro que sí. Habían preguntas básicas como que qué año se promulgó la Constitución, por ejemplo, ¿no? O sea, esas preguntas y eran sobres lacrados que nadie veía, pero llegado el momento uno veía la evaluación y eran preguntas tan sencillas como que para qué están los próximos magistrados, pero también habían pues postulantes que sacaban 0, ¿no? O sea, es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Pero es lo que hay, dice Israel. Muchísimas gracias, Fabricio. Israel, muchas gracias. Gracias a ustedes. buenas noches, muchas gracias.